Hola, en este video aprenderás cómo transformar datos de un archivo de Excel en un dinámico dashboard en Power BI. Aquí tenemos toda la información. Este archivo pertenece a un informe de ventas. Tenemos la fecha de venta, el nombre del cliente, la ubicación, tanto el país como el continente. Tenemos el producto que se vendió, la marca a la cual pertenece, su respectiva categoría, el precio unidad, el costo y la cantidad vendida. Todo esto lo vamos a transformar en un tablero de control parecido al que está aquí. Entonces, acá que podemos observar, podemos ver el total de la facturación, el producto más vendido, la categoría más vendida, la facturación por años. Tenemos aquí, por ejemplo, la gráfica de anillo nos muestra que el año donde más se vendió fue en el 2021. Tenemos una facturación por continente, en donde de acuerdo a la cantidad de la facturación es el tamaño de la burbuja. Acá podemos observar la facturación por marcas. Podemos ver que Microsoft es la marca más vendida. Y acá la facturación por mes, por mes y por año. Listo, entonces vamos a empezar. Listo, lo primero que vamos a hacer es abrir Power BI, le damos clic en informe en blanco y vamos a importar los datos. Vamos a dar clic en obtener datos y nos va a abrir un cuadro de opciones. Recuerda que Power BI tiene la capacidad de obtener datos desde muchas fuentes, por ejemplo, un libro de Excel, un archivo de texto, un PDF, archivos en línea, bueno, etcétera. Para el caso de este tablero, yo tengo cargada la información en un archivo de Excel. Voy a seleccionar esta opción y le doy conectar. Aquí me manda a buscar dónde tengo el archivo y lo voy a abrir. Una vez seleccionado el documento, el navegador de Power BI nos va a mostrar la información que encontró en el archivo. Y dice, bueno, en ese archivo hay una hoja y en esa hoja está la siguiente información. Nos da tres opciones. La primera es cargar cuando la información esté completamente limpia y lista. La siguiente es transformar datos y cancelar. Para el caso de este ejemplo, yo necesito transformar mis datos porque como puedo ver aquí hay unas filas vacías, entonces necesito que esta información sea lo más limpia posible. Entonces le damos clic en transformar datos. Listo. Después de esto se nos va a abrir una ventana llamada Power Query. Aquí nosotros vamos a poder realizar todo el tipo de configuración que necesitamos antes de cargar la información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es renombrar la hoja. La vamos a llamar como ventas tech. Listo. El siguiente paso es confirmar que cada una de las columnas tenga el tipo de formato correcto. Es decir, esta hace referencia a la fecha de venta, entonces es necesario que el formato sea de fecha. Aquí lo podemos observar que está bien. Por ejemplo, esto es nombre de cliente, ubicación, producto, marca. Es información que necesita estar digitalizada como texto. Entonces aquí lo podemos comprobar. Y si le damos clic en el encabezado, nos va a desplegar una lista de opciones para el formato. Listo. Vamos a verificar la calidad de las columnas. Entonces, para ello, vamos a dar clic en inicio, clic en vista y necesitamos que esta casilla esté marcada. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, aquí en el encabezado de cada columna podemos observar la cantidad de información que sea válida, el porcentaje de error y el porcentaje de vacío. Entonces, por ejemplo, la primera columna tiene un porcentaje de 99% válido, 0% de errores y menos 1% de información pues, vacía o casillas vacías. Entonces, vamos a eliminar estas filas vacías. Vamos a dar clic en inicio, reducir filas y quitar filas en blanco. Y listo. El siguiente paso es quitar las columnas en vacías. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una columna que pues, no me está sirviendo para nada, entonces le doy clic derecho en el encabezado y le doy clic en quitar. Ahora vamos a crear una nueva columna llamada facturación. Aquí lo que necesitamos ver es la multiplicación de la cantidad vendida por el precio de cada producto. Entonces, para ello tenemos que seleccionar las dos columnas. Seleccionamos la primera, presionamos la tecla control y seleccionamos la segunda columna. Nos vamos a agregar columna y nos vamos a la opción de estándar. Aquí seleccionamos la opción de multiplicar y automáticamente Power Query nos va a crear una nueva columna que hace referencia a la multiplicación de las dos anteriores. Entonces aquí simplemente le vamos a cambiar el encabezado. Listo. Ahora necesitamos que la información que está en esta columna
esté dividida en dos, es decir, que en una columna me muestre la información de los países y en otra la información de los continentes. Para ello, primero la vamos a seleccionar, vamos a dar clic en transformar y damos clic en dividir columna. Vamos a seleccionar la opción de por delimitador. ¿Y acá qué pasa? Bueno, nos dice, especifica el delimitador utilizado para dividir la columna de texto. Entonces, la información puede estar dividida por dos puntos, por coma, por signo de igualdad, bueno, y entre otros. Nosotros acá podemos observar que la información está dividida por una coma y por un espacio. Entonces le vamos a dar en personalizado y escribimos el delimitador. Escribimos una coma y un espacio. Y listo, le damos clic en aceptar. Bueno, hay algo importante acá. En la generación de perfiles de columnas basada en las primeras 1000 filas, debemos seleccionar la segunda opción que nos dice generación de perfiles de columnas en función del conjunto de datos completo para que todos los cambios se realicen en todas las columnas y en todas las filas. Listo. Bueno, pues aquí podemos observar que Power Query nos acaba de dividir la columna en países y en continentes. Entonces vamos a cambiarle el encabezado a la primera, le vamos a colocar países y a la segunda continente. Listo. Ahora vamos a hacer un relleno rápido. Vamos a cambiar el formato de esta columna. No quiero que me muestre la información así. Primero la inicial del apellido, después el nombre. No, lo necesito al contrario. El nombre, espacio y seguido de la inicial del apellido. Para ello, vamos a dar clic en agregar columna y seleccionamos esta opción columna a partir de los ejemplos. Esto es muy parecido a utilizar un relleno rápido en Excel. Aquí se va a agregar una nueva columna y debemos nosotros darle unos ejemplos para que Power Query pueda identificar cuál es el tipo de patrón que necesitamos insertar. Entonces, para el primero, es Martín G. punto. Enter. Para el segundo, Víctor R. punto. El tercero, bueno, y aquí Power Query ya identificó el patrón, verificamos que la información esté correcta y le damos clic en aceptar. Listo. Vamos a arrastrar un poco la nueva columna porque necesito que aparezca cerca de las primeras columnas. Listo. Entonces, esta ya no me sirve, la voy a eliminar. Voy a dejar la que creé actualmente. Entonces, aquí eliminamos el encabezado, nombre cliente. Y listo, ya hemos realizado todos los cambios. Verificamos que la información esté 100% válida, que no haya ningún tipo de error, que no hayan columnas vacías, no hayan filas vacías. Y listo, le damos clic en cerrar y aplicar. Bueno, aquí Power BI ya está cargando toda la información. Vamos a esperar un momentico. Y listo, la información ya está cargada. La podemos observar aquí en el panel llamado Datos. Aquí podemos encontrar toda la información que acabamos de cargar. Y aquí en vista de tabla la podemos ver de una manera más amplia, más detallada. Entonces nos vamos a vista de informe para crear el dashboard. Lo primero que vamos a hacer es insertar una tarjeta en donde podamos ver el total de la facturación de los 3 años. Para ello, damos clic en insertar tarjeta, lo podemos hacer desde el panel de compilar o desde insertar. Y aquí están todas las opciones que Power BI nos brinda o simplemente vamos acá a compilar e insertamos la tarjeta. Ajustamos el tamaño y acá arrastramos la información que necesito ver en esa tarjeta. Listo. Aquí tenemos la suma de la facturación. Aquí en campos podemos no solamente colocar la suma de la facturación, sino también nos permite ver el promedio, el mínimo, el máximo, dependiendo de la necesidad que tengamos. Vamos a darle un poquito de formato, vamos a ir a formato, le damos clic en tamaño, vamos a cambiar el fondo, vamos a cambiarle el color al fondo. Bueno, aquí pueden elegir el color que deseen. Yo ya tengo un código, entonces voy a elegir este. Listo, activo el borde visual, puedo colocarle sombra. Bueno, en esta parte está toda la configuración que se desee hacerle a los gráficos.
Entonces por acá, por ejemplo, voy a activar el título, le voy a cambiar el fondo. Listo. Voy a cambiarle el color del texto. Quiero que me lo muestre el color blanco. El de acá también. Y aquí en valor del globo, el valor del globo básicamente es la información que nos muestra la tarjeta. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo cambiar el color. Una cosa muy importante son las unidades. Entonces, aquí en esta parte es recomendable que la información no muestre en unidades. Por ejemplo, acá 7,00 millones, no. Entonces necesitamos ver el número completo. Le vamos a colocar en ninguno. Y aquí ya la información la podemos ver de forma más completa. Entonces, listo. Aquí podemos ajustar el tamaño de la fuente. Y en posiciones decimales le vamos a decir que es 0. Listo. Lo último sería cambiarle el tipo. Le vamos a colocar acuración. Listo. Podemos simplemente copiar la anterior, control C, control V, o podemos agregarla desde el panel de compilar. Entonces, aquí vamos a quitar los campos y vamos a arrastrar la columna de producto. Aquí en filtros vamos a hacer una configuración, arrastramos productos a filtros de este objeto visual y en el tipo de filtro cambiamos por top N. Le vamos a decir que solo me muestre un artículo y con respecto a la facturación. Listo. Entonces le damos clic en aplicar filtro y aquí podemos ver que este lente Leica es el producto que mayor facturación tuvo. Vamos a hacer lo mismo pero con las marcas, perdón, con la categoría. Entonces le damos control C, control V, quitamos los campos y arrastramos categoría. Aquí en filtros de este objeto visual arrastramos categoría, quitamos el tipo de filtro, le colocamos top N, le decimos que necesito solamente ver una categoría, pero con respecto a la facturación, es decir, la categoría que más facturación haya tenido. Le doy clic en aplicar filtro y podemos ver que el sistema de sonido ha sido la categoría que más ventas ha tenido. Bueno, aquí solamente resta quitarle, cambiar el título. Aquí le voy a colocar producto más vendido y aquí mejor categoría. Categoría. Listo. Ahora necesitamos ver las ventas por continente. Entonces aquí vamos a insertar un mapa, lo vamos a ajustar al tamaño del lienzo y aquí en ubicación arrastramos continente y en tamaño de burbuja arrastramos facturación. Listo. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la facturación es el tamaño de la burbuja. Por ejemplo, en América del Norte se observa que hubo más facturación que en Europa o que en Asia. Listo. Ahora vamos a visualizar las ventas históricas y la cantidad de ventas. Para ello vamos a agregar un gráfico de columna apilada y de línea que se encuentra acá. Ajustamos el tamaño y al eje X vamos a arrastrar la fecha y al eje Y vamos a arrastrar la facturación. Listo. Aquí en el eje X solamente dejamos el año y el mes. Quitamos trimestre y día. Listo. Y aquí vamos a hacer una pequeña configuración. Entonces, quitamos los títulos. En el eje X vamos a concatenar las etiquetas para que no me queden los años separados. En el eje Y hay algo muy importante y es el rango. Es muy importante que el rango siempre inicie desde cero. Entonces, acá en el eje Y secundario también debemos agregarle la cantidad vendida y este eje Y secundario también debe iniciar en cero para que quede bien proporcionado. Listo. Vamos a activar los marcadores y ya. Ahora vamos a ver las ventas, pero por marcas. Para ello vamos a insertar un gráfico de barra apilada que se encuentra acá. Ay, bueno, listo. Damos clic por fuera de los gráficos para que no
no se nos cambien los gráficos que ya habíamos agregado. Vamos a adicionar un gráfico de barra, lo ajustamos al tamaño que tenemos y aquí simplemente en el eje X voy a arrastrar la facturación y en el eje Y necesito ver las marcas. Eje X, facturación y eje Y, las marcas. Listo. Aquí, como podemos ver, Microsoft es la marca que más ha facturado. Entonces, podemos agregarle un poquito de forma. Podemos activar las etiquetas de los datos para que tengamos un valor más preciso. Y listo. El último gráfico que vamos a adicionar es un gráfico de anillos. Aquí lo que queremos ver es las ventas por año. Entonces, a leyenda vamos a arrastrar la fecha de venta. Y en valores arrastramos la facturación. Listo. Aquí en la fecha de venta vamos a dejar solamente el año. Y vamos a configurar un poquito el formato. Le vamos a decir que me quite la etiqueta de datos. No, la leyenda. La leyenda. Y aquí en etiqueta de datos le decimos que nos coloque una posición interna y en valor contenido de la etiqueta solamente la categoría. Y listo, aquí podemos observar las ventas en los últimos 3 años. Podemos observar que el 2020 fue el año donde hubo una facturación menor a comparación del 2021, en donde pues la franja es un poco más amplia. Listo, aquí solamente resta agregarle un poquito de color. Un tip rápido es darle aquí, seleccionar el gráfico y darle copiar el formato y simplemente pasamos la brochita por el nuevo gráfico al que queremos cambiar el formato y este adquiere las características de los otros objetos visuales. Y listo. Entonces, una vez tengamos toda la información, ya solamente resta darle un poquito de formato y podemos obtener algo mucho más atractivo como esto. Listo, eso es todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido.